Después de años, literalmente años, discutiendo el acuerdo para poder concretar el Brexit, hemos visto humo blanco en las últimas horas. ¿Cuáles fueron finalmente las condiciones? ¿Qué implicancias puede tener esto tanto para Reino Unido, la Unión Europea, para Chile? Son algunas de las cosas que vamos a conversar en profundidad junto a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz año, Bárbara. Aprovecho también de deseártelo. Y bueno, feliz de poder conversar yo diría, de esta segunda temporada, de esta larga telenovela que ha sido el Brexit y lo que están hoy día viviendo y las proyecciones que podemos hacer. Bueno, feliz año nuevo también, año nuevo, vida nueva, acuerdo nuevo. Finalmente, después de todo lo que se demoraron, ¿qué es lo que se acordó? Un acuerdo de mínimos. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos los escenarios del Brexit sin acuerdo, Era del el peor Brexit escenario posible. duro? Claro, el no llegar a un acuerdo era el peor escenario. Luego hablábamos del Brexit duro, del Brexit blando, y en definitiva cuando uno usaba esos nombres era para reflejar qué tan cerca o tan lejos de la actual de la vinculación que tenían los británicos con la Unión Europea iban a quedar con este acuerdo de relaciones futuras. Entonces, mientras más lejanos a lo que era la situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea, íbamos hablando del Brexit duro o sin acuerdo. En cambio, si hubiesen celebrado un acuerdo en el cual las vinculaciones entre ambos hubiesen sido muchas, que incluyera parte del mercado interior, que incluyera la unión aduanera, que incluyeran muchos temas, habríamos hablado de un Brexit blando. Por lo tanto, lo que se llegó ahora es a un tratado de libre comercio que en el fondo lo que establecieron las partes es que en lo que dice relación con los productos, con los bienes, no van a tener aranceles, no van a tener cuotas. Por lo tanto, eso es un tratado de libre comercio. En el fondo tú le quitas los aranceles y no impones cuotas, que era lo que ya tenían, de hecho, cuando eran parte de la Unión Europea. Sin embargo, como este acuerdo no avanzó más allá y el Reino Unido finalmente, a partir del 1 de enero, sale del mercado único, sale de la Unión Aduanera, hay aduanas, hay control, hay certificación. Los productos que ingresen para no tener arancel y no tener cuota tienen que tener una certificación de que el origen es británico y no que es un producto que llegó de China y que de China lo hacen pasar al mercado interior de la Unión Europea. Entonces, en definitiva, es un tratado de libre comercio, pero que implica la imposición de barreras aduaneras, por eso que ahora están todo lo que dice relación con lo de los agentes de aduana, y por otro lado, como se salen también del mercado interior, termina la libertad de la circulación de personas, se acaba la libertad, y eso significa para los británicos que si quieren trabajar, vivir o estudiar en alguno de los países del Reino Unido, de la Unión Europea, ahora tienen que pedir visa. Antes no tenían que pedir visa, ellos sencillamente se instalaban porque tenían libre circulación de personas. Hoy día ya no. Cosas tan sencillas como si es que se van a España, porque a los británicos les gusta mucho irse a España, donde incluso tienen casa de veraneo, hoy día solo tienen una visa de 90 días, que es la típica visa turista, y que la tienes que ocupar dentro de 180 días. Por lo tanto, ellos al término de ese plazo tienen que salir del espacio Schengen y no pueden volver a entrar hasta después de pasados esos 180 días. O si O quieren sea, llevar al perro, a la mascota, antes lo podían llevar sin ningún problema. Hoy día tienen que pedir la certificación y si es que se lo dejan pasar, o sea, son detalles que hoy día se van a empezar a encontrar los ciudadanos británicos que les cambió absolutamente su relación con la Unión Europea. si bien hay cosas que se pueden seguir haciendo, va a ser todo más engorroso, partiendo por el comercio, por ejemplo, al tener que hacer esos trámites de aduana que antes no. Absolutamente. Imagínate que desde que se creó el mercado único, que a todo esto, el mercado único o mercado interior, como también se llama, con estas 4 libertades que hemos hablado antes, la libre circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Bueno, esto ya se acaba y esto es una creación y fue algo que impuso de alguna manera Margaret Thatcher. O sea,
es así la paradoja que algo que ella pidió, que es el mercado único, bueno, hoy día se salen del mercado único y eso hace que pierdan estas libertades, salvo los bienes, pero los bienes van a tener que de todas maneras pasar por aduana y, como yo te decía, con la certificación de origen. Entonces van a tener que llenar formularios, van a tener que llenar papeles, van a tener que ser parados los camiones en Dover, por ejemplo, para pedirle las certificaciones, cosa que hasta el día de hoy pasaban libremente y pasan 10.000 camiones al día en el puerto de Dover, que no es menor. Ahora, esto considerando la relación de Reino Unido con la Unión Europea, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Va a haber alguna restricción, alguna limitación de lo que pueden o no hacer? A ver, en cuanto a, como no quedan dentro de la Unión Aduanera, quedan con libertad para celebrar acuerdos con terceros países. Estos acuerdos, ellos, por lo tanto, los habían empezado a celebrar ya anteriormente. Llevaban más o menos 58 acuerdos llamados de continuidad o espejo, que son aquellos acuerdos que el Reino Unido, la Unión Europea, los había autorizado a celebrar, siempre y cuando esos acuerdos no dieran más ventajas de las que tenían con el acuerdo con la Unión Europea a ese tercer país, y en segundo lugar que entraran en vigencia cuando el Reino Unido se saliera de la Unión Europea, pero definitivamente, no solo políticamente, sino lo que ocurrió este 1 de enero. Entonces el Reino Unido tiene 58 acuerdos espejo, que el primero de ellos lo celebró con Chile, recuerdo que también lo conversamos en alguna oportunidad, y Boris Johnson estaba apostando sus fichas a la reelección de Donald Trump. Y Donald Trump le había prometido celebrar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ya estaban en negociaciones, pero Joe Biden no tiene en ninguna de sus informaciones de los primeros 100 días, en ninguna parte aparece un acuerdo con el Reino Unido. Y por otro lado, los demócratas en general ponen mucha atención a la situación de Irlanda y Joe Biden en especial, porque él es descendiente de irlandés. Entonces, cuando llama a Boris Johnson, cuando ya es electo Joe Biden, le dice que espera que el Brexit no ponga en riesgo la estabilidad y la paz en Irlanda. Eso fue el primer mensaje directo que mandó. Y lo segundo es que Biden llamó por teléfono a Emmanuel Macron, a Angela Merkel y a Michael Martin, que es el primer ministro de Irlanda, y no se sabe en qué orden llamó, porque el comando de Biden dio a conocer la noticia que llamó a estos 4 líderes, pero puso en orden alfabético los países, cuando tradicionalmente el primer llamado a un europeo era al primer o la primera ministra del Reino Unido, que al parecer esta vez no fue así por parte de Biden. Pero eso puede implicar muchas cosas, considerando la relación internacional, como la quiera llevar, ya tiene un tema pendiente con la guerra comercial con China, y en este caso, la postura que va a tener Estados Unidos frente al Brexit. Exactamente, de hecho, las señales que se han enviado hasta el momento, hay que ver todavía cómo se va a desplegar Biden en su vinculación con la Unión Europea, pero hasta el momento las señales han sido que los intereses de Biden es primero retomar los lazos dañados como quedaron con la administración de Trump con la Unión Europea, en especial con Alemania, porque recordemos que Trump trató bastante mal a Angela Merkel durante varios periodos, y eh, y darse cuenta además, Biden se da cuenta que la Unión Europea como tal es mucho más que solo el Reino Unido. O sea, estamos hablando de 27 estados dentro de los cuales está Francia y Alemania, a quienes los necesita como aliados en distintos temas. Uno de ellos China, pero no solo China. Otro está el tema de la OTAN, eh, lo que es la defensa del Tratado del Atlántico Norte, donde también necesitan los europeos. Por lo tanto, las señales hasta el momento son de una intención de Biden de acercarse más a la Unión Europea de manera distinta a la de Trump. Y esto no significa que aísle a Johnson, pero no va a ser de la misma manera que si hubiese salido reelegido Donald Trump. No, o sea, no aislar, pero tampoco ponerlo en el centro de la prioridad, que igual puede tener un impacto fuerte. Ahora, si nosotros miramos todo lo que tú nos has comentado, raya para la suma, ¿salen ganando o perdiendo con el Brexit en el Reino Unido? ¿O todavía es muy anticipado? Mira, le hicieron la misma pregunta
o más o menos la misma pregunta tanto a Boris Johnson como al jefe negociador de la Unión Europea, a Michel Barnier. En el caso de Michel Barnier dijo que ambos perdían. Y cuando tú escuchas a la presidenta de la Comisión Europea, dice ambos perdimos. Este no es un acuerdo en el cual ganemos, ambos perdemos. Sin embargo, cuando Boris Johnson llega a este acuerdo de 1.246 páginas, él, porque esto fue para Navidad, frente al árbol de Navidad, lo mostró y dijo, aquí les traigo un regalo, aquí está el Brexit. Y lo presenta como un triunfo. Y las entrevistas que han salido ahora, muchas, donde se le ha preguntado finalmente en qué se ha ganado, nuevamente ha mentido mucho. O sea, el chequeo de lo que dice con lo que de verdad está pasando o va a pasar, nuevamente se llega a que hay mucho de mentira, hay mucho de populismo, hay mucho de plantear esto como anti-integración y efectos que es cosa de mirar, cosas tan sencillas como alguien se quejaba que prendió el 1 de enero su iPad para ver la típica serie que su hija veía de dibujos animados y resulta que ya no estaba disponible para el Reino Unido, solo para Europa. Entonces, cosas tan sencillas como esa están pasando. Ya, pero eso parece sencillo, pero en la vida cotidiana no es menor. Si se empieza a no es multiplicar en menor. distintas cosas, porque además ya están acostumbrados en mucho tiempo. Exactamente, además que yo te decía que esto de el revisar los camiones, porque ya no se libran de el control de los camiones. Antes los camiones, por ejemplo, salían del puerto de Rotterdam, viajaban, cruzaban el Canal de la Mancha durante la noche, llegaban en la mañana, o que ni siquiera en la mañana, llegaban en la misma noche, la verdad, a las Islas Británicas, al puerto de Dover, y estos camiones pasaban libremente y distribuían los productos que llevaban y llegaban al supermercado. Por ejemplo, podían llevar yogur, leche, queso holandés, y en la mañana el británico iba al supermercado, abría y se encontraba con estos productos. Hoy día eso ya no va a ser tan rápido. Hoy día el control de los camiones va a dificultar mucho más el paso por lo que es tanto el puerto como también cuando las personas viajen. Ya hay controles del Eurotúnel por el Eurostar, que es el tren que une al Reino Unido con el continente, y yo veía reportajes donde ya había 8 agentes de inmigración en Bruselas, en la estación donde sale y llega el tren, el Eurostar, y donde controlan a los británicos, y donde ahora les abren las maletas, y donde no pueden traer más cosas, o sea, productos, mercancías, no pueden traer por sobre 300 euros, porque si pasan ese monto tienen que pagar impuestos, y si es que declaran y los pillan de que traen más, aparte de pagar el impuesto, tienen que pagar la multa. Y eso antes no pasaba. Ya, o Entonces sea, son cosas sencillas que están pasando en el diario vivir de los británicos. si uno mirara eso entonces, las cosas cotidianas, podríamos quizás interferir que quienes más pierden van a ser los ciudadanos del Reino Unido, considerando que les va a cambiar más la vida cotidiana de lo que ocurre en la Unión Europea. Pero absolutamente. De hecho, la paradoja es que, por ejemplo, el padre de Boris Johnson está tramitando la nacionalidad francesa. Nigel Farage, que es el líder del UKIP en su momento, que es el Partido por la Independencia del Reino Unido, y que transformó luego el partido del Brexit, que era eurodiputado y que hoy día ya no lo es, desde el 1 de febrero del año pasado, bien digo. Bueno, su familia, como su señora es alemana, su familia estaba sacando el pasaporte alemán. ¿Y cuáles Y hay fueron las muchos implicancias? británicos. ¿Cómo tomó la gente eso? Porque no es menor que el padre esté tramitando la nacionalidad de un país que sí es parte de la Unión Europea. La verdad es que esta noticia salió hace 2 días, así es que no sé cuál ha sido el impacto, pero yo lo he visto en muchos portales, incluyendo británicos, la noticia. Lo de Farage ya se sabía, porque ya había sido fotografiado en el consulado alemán, pero en el fondo, además, los aumentos de petición de la nacionalidad irlandesa y belga por parte de británicos aumentaron desde el referéndum. Entonces, al final, ¿quiénes no van a disfrutar de todos los beneficios que tenían? El ciudadano común y corriente, que no tiene ninguna vinculación con países
de la Unión Europea, que no puede sacar doble nacionalidad, que no tiene el dinero para pagar todo lo que implica ahora el ciudadano común y corriente que si quiere mandar a sus hijos a estudiar a la Unión Europea ahora, bueno, no van a beneficiarse del programa Erasmus, porque Boris Johnson no quiso que quedara incluido. Y claro, los que tienen dinero sí van a poder mandar a estudiar a sus hijos donde quieran. Pero el ciudadano común y corriente, que no tiene todos estos privilegios y ventajas, va a ser en definitiva quien va a sufrir los efectos, hoy día cotidianos, a mediano y largo plazo también los efectos económicos, porque si hay algo que quedó fuera y no se ha negociado, es el mercado financiero. Todo lo que es servicio financiero, todo lo que es finanzas, la libre circulación de servicios financieros y capitales, no quedó incluido y por lo tanto lo que van a tener que hacer los europeos con los británicos es negociar este acuerdo. Por lo tanto, yo adelanto que este es el inicio del Brexit, no es el fin del Brexit. Y es el inicio de años y tal vez décadas de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para ir regulando sus vínculos que hasta el día de hoy estaban integrados y que a partir de hoy, a partir del 1 de enero, son un tercer Estado. Así que va a ser más o menos lo que pasa con Suiza. Suiza tiene 200 acuerdos bilaterales con el Reino Unido, con la Unión Europea. Entonces, el panorama que se vislumbra es que va a ser eso. Y además va a tener que negociar bilateralmente con algunos países temas particulares, como es la negociación que tuvo que hacer con España por el tema de Gibraltar, que primero es por el paso entre lo que es España, Gibraltar, en esa zona que ambos reivindican que son soberanos, y finalmente el acuerdo es que van a quedar dentro de Schengen. O sea, pasar de España, de Cádiz, por ejemplo, a Gibraltar, hay libre tránsito, quedó dentro de Schengen, no hay control. Pero si alguien del Reino Unido entra a Gibraltar, ahí va a tener que haber control. Entonces, esas son las paradojas que se están presentando hoy día y que van a seguir así por mucho, mucho tiempo. Si se demoraron tantos años en estos acuerdos mínimos, como lo calificas al principio, ¿qué esperamos entonces para todos los temas financieros, que son muy relevantes también en el día a día? ¿Y qué otra cosa quedó fuera? Bueno, quedó todo, ahora tienen que negociar todo lo que es el acuerdo de cooperación en información, por ejemplo, cuánto acceso van a tener. Algo quedó en este tratado, pero todo lo que es cooperación policial, porque ellos salen de Europol, por lo tanto ya no están dentro de la coordinación de las policías de la Unión Europea, ellos salen de Europol, dejan de tener acceso a información justamente las policías, todo lo que dice relación, lo que yo te decía, de cómo, por ejemplo, si un británico hoy día quiere irse a estudiar a Alemania, o quiere irse a trabajar a Alemania porque fue contratado en Alemania, hoy día va a tener que pedir un visado. Entonces, lo que va a tener que hacer el Reino Unido es empezar a negociar con cada uno de los estados cuáles van a ser las condiciones para ese visado. Porque las condiciones que pone Alemania a los chilenos cuando nos vamos a estudiar, algún país o algún chileno o chilena va a Alemania, no son las mismas que le pone a otra persona. Entonces, todos son acuerdos bilaterales. Entonces van a ser años y años y años de negociaciones en este tema. En tema aeronáutico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aviones, con el tema de, porque también se salen del espacio europeo, entonces también va a tener que entrar a definir todo lo que va a significar este tema, el tema de los seguros, si los seguros sirven o no sirven, si van a hacer algún acuerdo de cooperación o no. Bueno, todo lo que implica el no estar dentro de la Unión Europea y solo tener un tratado de libre comercio. O sea, hay mucho más de lo que nos podríamos haber imaginado en un comienzo, tal como decía, son los primeros peldaños, en realidad, de lo que van a tener que ir acordando en los años. Ahora, si lo miramos desde Chile, ¿nos beneficia? ¿Puede abrirnos un espacio para mejorar nuestras condiciones con ese mercado? Lo primero que hay que señalar es que entró en vigencia el acuerdo que nosotros habíamos celebrado con el Reino Unido a mediados de año del 2020, que fue el primer acuerdo espejo o de continuidad. Entonces, la relación que nosotros teníamos con el Reino Unido a través del acuerdo de asociación con la Unión Europea queda replicado en este acuerdo. Por lo tanto, no hay vacíos, en ese sentido, vacíos legales, en lo que significa nuestra relación con el Reino Unido. Se empieza a aplicar este acuerdo, que es exactamente lo mismo que teníamos con el Reino Unido dentro de la Unión Europea.
Hay que ver un poco la situación porque es complejo, porque nosotros exportamos mucho, sobre todo algunos productos al Reino Unido. No es nuestro principal eh, Destino. socio comercial en Europa, pero para algunos productos sí lo es. Por ejemplo, para el vino, la fruta. Es muy importante el destino del Reino Unido. Ya sabemos que nos va a regir el acuerdo que teníamos con ellos a través de la Unión Europea, sigue rigiendo. Por lo tanto, tenemos o cuotas o estamos libres de impuestos, por lo tanto, pueden entrar. Paulina, El, finalmente, para cerrar, una mirada global de Europa, ¿cómo están enfrentando la pandemia? Han tenido unos retrocesos bastante graves, lo hemos visto incluso en Alemania, que en un principio destacaba como uno de los países en que se había manejado mejor la pandemia. ¿Cómo es la situación actual? por un lado está el que la Unión Europea y en especial Angela Merkel tomó una decisión que no había tomado para la crisis del euro y que es apoyar, pero así definitivamente, la integración y la solidaridad dentro de Europa para enfrentar la pandemia. Y por esto que, por un lado, aprobaron el presupuesto plurianual, son 7 años que rige el presupuesto de la Unión Europea y que incluso lo aumentaron. Antes de la pandemia estaban ahí peleando por cuánto tenía que ser, ahora lo aumentaron. Y por otro lado está este fondo, que es el Plan de Recuperación Económica, que a instancias de Manuel Macron y Angela Merkel plantearon primero 500.000 millones de euros, pero finalmente fueron aprobados 750.000 millones de euros que van a pedir al mercado financiero. Es la Unión Europea la que se endeuda, y ahí rompe el mito de Merkel y de Alemania, y que se va a facilitar estos dineros a los países de la Unión Europea para planes de inversión, para salvar el empleo, para ir directamente en apoyo de las empresas que están a punto de quebrar, a través de préstamos o a través de inversión directa, es decir, sin retorno. Eso es por un lado, hay, si tú sumas ambos, son billones de euros puestos en la mesa por la Unión Europea para enfrentar la pandemia. Pero la pandemia, efectivamente, este segundo rebrote, esta segunda ola, está mucho más complicada que la primera, más aún con esta variante británica que ya llegó también al continente, y esto está haciendo que se vuelvan a tomar medidas ahora en invierno, porque el coronavirus, la COVID, partió en Europa a fines de invierno. Ahora están entrando a invierno y por lo tanto se teme que esto sea aún peor, y la Unión Europea está de nuevo adoptando medidas, los países están, por eso que están con las restricciones, por eso que, pero ahora con la vacuna, que es una diferencia al año anterior. Ya, nos quedamos con eso entonces, esperemos que las cosas mejoren. Muchísimas gracias, Paulina, nos quedó clarísimo todo lo que está pasando con el Brexit. Gracias a ti, hasta una próxima. Ya, pues, dejamos invitados a todos a que sigan junto a nosotros en emol.com.